Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestra tercera semana de el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En esta ocasión nos toca abordar la unidad 3, leer y escribir para reconocer y comprender mi mundo. Recordarles la forma de trabajar aquí en la sesión. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, levanten su mano o escriban en el chat. Es importante, es muy importante su participación. Sabemos que además, pues va a ser tomada en cuenta para participación extra. Entonces es importante que participen aquí en nuestras sesiones y pues de esta manera podemos hacerlas más interactivas. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. El orden de la presentación es el siguiente. Vamos a abordar lo que es la literatura y el mundo, lo que es la experiencia estética. Sabemos que en esta semana estamos abordando precisamente eso, ¿verdad? En la actividad 6, a manera de foro, vemos lo que es la experiencia estética. Después veremos el impacto de la literatura en la sociedad, la difusión de la literatura, formas emergentes de literatura, el proceso de escritura, frases para iniciar cuentos, ya que pues tienen que en esta semana hacer un cuento. Veremos lo que es el cuento y abordaremos también las preguntas más frecuentes que realizaron ustedes en las videosesiones de módulo. ¿Sale? Entonces, ese va a ser el orden de la presentación. Y pues cualquier duda, pregunta, con todo gusto, pueden externarla. Vamos a ver primeramente la literatura y el mundo. La literatura y la sociedad están íntimamente relacionadas. Un autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra y posteriormente esta obra se convierte en un instrumento para que los individuos de tal sociedad adquieran significados de la cultura. Entonces, eh, los escritores, los autores, crean sus obras literarias a partir de situaciones significativas que le toca ver o que le toca experimentar en el ámbito social, político, económico, natural, inclusive, ¿verdad? Desastres naturales, eventos culturales, eventos económicos, una devaluación del peso, problemas económicos, pues también son situaciones relevantes que nos van marcando como seres humanos, como seres sociables, y los autores pues van creando sus obras a partir de estas situaciones que les toca experimentar, ¿sí? Es por ello pues que están íntimamente ligados. Y de ahí pues es que van tomando también, van quedando esos antecedentes, de la cultura plasmados ahí en la literatura. Déjenme, le doy la bienvenida a Patti Sánchez. Bienvenida, Patti. Las narraciones contribuyen al desarrollo infantil, forman bases sólidas para la adquisición del lenguaje oral y escrito. En la literatura se organizan concepciones culturales que se confrontan
que se confrontan con las representaciones de otras culturas. Estas representaciones pueden ser retomadas o dan pie a que se desarrollen nuevas concepciones que a través de la retórica, la argumentación y la persuasión intentarán ser aprobadas y retomadas como legítimas. Un texto literario te permite, por un lado, aprender los sucesos de la realidad humana, así como reestructurar sus componentes. Es así. Por eso es que la literatura y el mundo, pues, están íntimamente relacionados. Los acontecimientos que marcan a las sociedades quedan plasmadas en los textos literarios y también los autores crean sus obras a partir de su imaginación y su creatividad. Sabemos que gran parte de estos autores, escritores, tienen una visión inclusive futurista, se adelantan al tiempo y entonces pueden prever situaciones y van creando a la literatura también. Entonces crean literatura y esta literatura nos enseña nuevas formas de vivir, nuevas formas de pensar, nos abre el panorama, ¿sí? Entonces se crea literatura desde esas dos perspectivas, por las situaciones que acontecen en la vida cotidiana o también por la imaginación y la creatividad del escritor. Déjenme leer aquí el chat. Hola, Patti, buenas noches. Veo que de repente te saca, ¿verdad? Se corta el internet o te saca de la sesión, pero bueno, te agradezco que estés aquí, Patti. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, adelante, ¿eh? Te doy prioridad porque, pues como vemos que se corta constantemente, entonces, con todo gusto, Patti, si tienes alguna pregunta, alguna duda, adelante. Pedirte también, ¿qué tal me escuchas, Patti? ¿Todo bien? Ah, sí, vas en el transporte. Ok. Igual que la vez pasada, Patti, pues de verdad que te felicito porque demuestra interés que, pues bueno, va saliendo, supongo, de tu trabajo o algo así y en ese lapso, pues bueno, decides conectarte. Entonces, muchas felicidades por ello, Patti. Entonces, cualquier duda que tengas, externala, escríbeme aquí en el chat si tienes alguna duda en torno a tus actividades de la semana, lo que tú quieras compartirme. Supongo te cuesta más trabajo ahorita activar tu micro, pero puedes escribirme para cualquier duda que tengas, Pati, y aquí voy a estar al pendiente. Muy bien, seguimos. La experiencia estética. Fíjense qué maravilla es esta cuestión de la experiencia estética. La experiencia estética es, primero vamos a retomar estas ideas que vienen aquí en la presentación y ahorita se las explico de una manera más sencilla. Es un fenómeno interior que ocurre en una persona al encontrarse con un objeto que le produce placer o satisfacción. Al estar en relación con el objeto, la persona disfruta y desencadena sentimientos de emoción. Así como el lenguaje tiene diversas funciones, la literatura también, entre las que están la comunicativa, la cognoscitiva
la axiológica y la lúdica. En el caso de una obra literaria, la función estética tiene mayor énfasis. Un autor utiliza el lenguaje literario para transmitir sentimientos, emociones y estados de ánimo. Cuando un lector realiza la lectura del texto que aquel produce y lo disfruta, experimenta situaciones diferentes a las que podría tener en su tiempo y en su espacio. Al enfrentarse a un texto literario, el individuo debe tomar una actitud activa en la que comprenda lo que quiso decir el autor con su obra, así como los valores que ella contiene para nutrirse de esas ideas. Muy bien, vamos a ver. Entonces, ¿qué es la experiencia estética? Y luego, por ejemplo, vemos aquí esta imagen, ¿no? De esta niña que está viendo hacia el horizonte, que está viendo el cielo. Una experiencia estética es eso que experimentamos cuando estamos degustando una obra de arte, ya sea pintura, de las 7 bellas artes, música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte que es el cine. Obviamente a nosotros en este momento nos toca enfocarnos pues en la literatura, pero la experiencia estética la experimentas en las 7 bellas artes. Entonces, eh, es importante que aprendamos a diferenciar los dos tipos de placer. Tenemos un placer estético y tenemos un placer común, un placer cotidiano, ¿sale? El placer común es aquel que experimentamos cuando, por ejemplo, nos estamos, que estamos muy cansados y llegamos a casa a descansar y nos tomamos un vasito de agua. Sentimos placer, ¿verdad? Eh, ese es el placer cotidiano, ese es el placer común. Existe otro tipo de placer, el placer estético. El placer estético se experimenta solamente en el arte. Es otro tipo de placer. También nos hace sentir emociones y un sinfín de cuestiones interiores, pero este placer tiene que ver con la estética. Para poder experimentar este placer estético, debemos de conocer el arte en cuestión. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un poema, para yo poder sentir ese placer estético, debo de conocer del lenguaje, debo de conocer del lenguaje connotativo, del lenguaje figurado y tener un conocimiento amplio de lenguaje, de vocabulario, porque si no, ¿qué pasaría? Ni siquiera lo voy a entender, ni siquiera voy a entender a qué se refiere ese poema, de lo que está tratando. Entonces, si no sé de qué está tratando el poema, ¿creen que voy a poder experimentar placer estético? ¿Voy a poder viajar a través de la lectura? No, ¿verdad? No voy a poder viajar a través de la lectura porque ni siquiera la estoy entendiendo. Entonces, el placer estético son esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos que vamos viviendo al momento en el que estamos leyendo una obra literaria. Ese es el placer estético, eso que experimentamos cuando estamos viajando a través de la literatura, viajando a través de un cuento, sintiendo, poniéndonos en el papel del protagonista, ¿sí? Hay veces que inclusive estamos leyendo un texto y
a veces hasta se nos sale una lágrima, ¿no? De alguna situación muy fuerte que está experimentando el autor, el protagonista, o nos transporta a alguna situación que nosotros ya vivimos muy similar, ¿sí? Esa es la magia que tiene la literatura, que nos hace viajar desde nuestro espacio, desde nuestro sofá, desde donde nos encontremos. Entonces, repito, para poder experimentar una vivencia, una experiencia estética, pues tenemos que conocer el arte en cuestión. Imagínense, estamos frente a una pintura abstracta, maravillosa la pintura abstracta, pero si no sabemos de lo que representan las formas o la falta de simetría, o lo que representan los colores, el significado de los colores, pues no vamos a poder interpretar, solamente vamos a ver ahí como que un dibujo con muchas formas. Hay inclusive quien ve el arte abstracto y dice, bueno, eso parecen puras manchas, eso no es arte. Bueno, entonces, para poder experimentar una pintura, debemos de conocer pues lo que representan los colores, las formas. Igual, por ejemplo, una obra arquitectónica. Podemos vivir un placer estético en una obra arquitectónica, sentir un cúmulo de emociones, maravillarnos por las formas que tiene esa obra arquitectónica y porque a lo mejor ese estilo gótico nos hace remontar a un periodo histórico del ser humano, ¿sí? En cambio, si no conozco nada de estilos, de formas, de tendencias, etcétera, pues yo a lo mejor solamente lo voy a ver así como, ah, pues está bonito, qué bonita obra arquitectónica y ya, pero no va a lograr esa profundidad de transportarnos, de hacernos sentir un cúmulo de emociones. Y ese es el placer estético, ¿sale? Entonces, una maravilla, el placer estético es algo que experimentamos a través del arte, cualquiera de las 7 bellas artes. El impacto de la literatura en la sociedad. Las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en la que fueran escritas. A su vez, la sociedad se ve impactada por la literatura, tanto por los textos escritos en esa época como los producidos en otras épocas, pero que tocan temáticas aún vigentes. Entonces, dice, las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en la que fueron escritas. Claro que sí. Eh, por eso es que es tan importante leer, tan importante acercarnos a la literatura, porque cuando estamos frente a un texto y comenzamos a leerlo, podemos viajar a otros tiempos, a otras épocas, cómo se pensaba en otros tiempos, qué filosofía tenían, qué situaciones les tocó vivir. Y de aquí vale la pena mencionar entonces la importancia del contexto de producción. Imagínate que si no conozco eh, dónde fue creada la obra, simplemente estoy empezando a leer una obra, pero no investigo su contexto de producción, entonces no voy a estar situado dentro del contexto, no voy a saber qué estaba aconteciendo en ese momento y por lo tanto la manera de interpretar la obra no va a ser tan sensible. Inclusive me va a costar trabajo vivir la experiencia estética porque no me voy a sensibilizar, porque yo puedo incluso interpretar que es una obra fantástica. En cambio, si investigo el contexto de producción, ¿dónde se creó esa obra? Ah, bueno, esa obra fue creada en tiempos de una guerra o había una crisis o en ese momento había una pandemia
la humanidad estaba pasando por caos, había mucho miedo, había mucha muerte. Ah, entonces, si yo conozco eso, mi manera de interpretar la obra, pues va a ser mucho más sensible, mucho más adecuada. Entonces, la sociedad se ve impactada por la literatura, tanto por los textos que son escritos en este momento, porque los autores pueden ver a veces más que nosotros, son seres sensibles que tienen una apertura y una profundidad para ayudarnos a entender lo que está pasando. Y de igual manera, textos escritos en otros tiempos y que leemos en este momento, nos ayudan también a resolver las problemáticas que tenemos, porque al final todos los escritores, todos los autores, por lo regular tratan de dar respuesta a lo mismo, a, a conocer más sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte, la eternidad, de dónde venimos, a dónde vamos, etcétera, ¿sí? Entonces hay autores que así hayan vivido hace muchos años, sus temáticas son vigentes. Por ejemplo, la tragedia griega escrita por Sófocles, Edipo Rey, siglos después es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, para explicar parte de sus postulados. El concepto de amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejado en el arte, por ejemplo, en Romeo y Julieta de Shakespeare o El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, tiene su origen en una interpretación del eros platónico, hijo de la abundancia y la carencia, que se popularizó en la Edad Media, ¿sí? Entonces, estas temáticas son las mismas a lo largo del tiempo y los autores pues las siguen tomando. Es por eso que obras antiguas nos siguen impactando o las seguimos retomando para tratar de explicarnos a nosotros mismos la misma vida, ¿no? Comprender mejor la vida. La difusión de la literatura. Las tecnologías han contribuido de manera positiva a la difusión de la literatura y hacen posible que las obras literarias lleguen a más personas. El Internet, los libros electrónicos, los medios digitales, constituyen herramientas presentes en el siglo XXI que deben de aprovecharse. Anteriormente, esta difusión enfrentaba limitantes de tiempo y ubicación. Las obras no se conseguían porque estaban agotadas. Era difícil de localizarlas o eran a costos pues muy elevados. Sin duda, las tecnologías constituyen y contribuyen a la difusión de la literatura, aunque las personas siguen prefiriendo, seguimos prefiriendo las obras en físico, ¿verdad? Pero cuando necesitamos estudiar, memorizar algún tema, pero esto también no quita que no podamos utilizar y tener acceso o acceder a estas obras digitales, más nosotros, ¿verdad? Que nos encontramos aquí en este modelo virtual que es Prepa en línea C. Entonces, eh, actualmente todo lo que nos toca vivir a nosotros es, digamos que llevamos muchas ventajas. Hace 100 años, por ejemplo, inclusive eh, no tenían tanto las facilidades y las comodidades que nosotros tenemos hoy en día. El hecho de tener agua en casa, bañarnos a la hora que queramos, todo esto que tenemos actualmente tiene pocos años. Entonces, debemos de sentirnos pues afortunados, ¿no? Desafortunadamente,
Pues vemos también en nuestras sociedades que, pues que pese a la tecnología, a todas esas bondades que tenemos actualmente, pues, pues como sociedad hay mucho caos, ¿verdad? Hay mucha violencia. Me toca ver a mí como docente en el aula presencial, estudiantes, pues cada vez hay más depresión, más ansiedad, y eso que, pues que vivimos entre comillas, pues tiempos mejores, gracias a supuestamente a la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ahí es algo muy paradójico, pero en el caso de la literatura, pues es una gran bondad. Sí, imagínense en tiempos antes de la imprenta, ¿no? Antes de que llegara la imprenta, pues imposible poder tener acceso a estas obras. Entonces, ahora inclusive podemos interactuar con los escritores, con los autores en tiempo real, preguntarles a qué se refieren con su obra, por qué la escribieron, con qué intención la hicieron, etcétera, ¿no? A través de las redes sociales. Y podemos acceder a obras que fueron escritas del otro lado del mundo, del otro lado de nuestro país, en otro continente incluso, y podemos tener acceso a las obras. Entonces ya no hay limitantes para la difusión de la literatura y pues ojalá que podamos tener pues más esa práctica, ¿sí? Esa constancia con la literatura ahora que la tenemos tan cercana. Precisamente gracias a la tecnología es que llegan estas formas emergentes de literatura. Han surgido nuevos textos que aprovechan las ventajas de las tecnologías de la comunicación, tecnologías de la información, para crear nuevos textos en que los lectores pueden ir modificando la historia o tomar decisiones sobre el trayecto de la misma. Esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, como el replantearse la relación entre el autor y el lector, la combinación de diferentes formatos en un solo texto o la existencia de un texto que escrito por una diversidad de autores en el mundo. Lo que les decía, actualmente hay una relación muy directa con los escritores. Está, por ejemplo, lo que es el fan fiction, donde los lectores pueden crear formas a partir o nuevos textos a partir de los escritos de las obras que crearon ya los autores. Y pues hay una interacción pues como mucho más personal entre los autores y sus lectores. Con esta revolución tecnológica, los textos son multilineales, multimedia, múltiples en contenido y en forma, interactivos y dinámicos. De hecho, se habla de una revolución más profunda que la generada por la invención de la imprenta. Como ejemplo de estas formas, de estas nuevas formas, se encuentra el fanfiction, que de manera muy general consiste en relatos escritos por admiradores o detractores de una obra de ficción que ya existe y ellos vuelven a crear a los personajes, el ambiente y el argumento de esta, creando una nueva obra. Fíjense, algo impensable en otros tiempos, ¿verdad? No podías modificar, no podías tener esa interacción con la literatura. Y ahora gracias a la tecnología, a estas formas emergentes, pues es que podemos tener acceso. La literatura electrónica que surge y existe gracias a la tecnología de computadoras en red, a diferencia de aquella meramente digitalizada, pero que además, en general, rompe con las convenciones de los textos impresos y en muchas ocasiones es multimedia o no puede ni siquiera concebirse fuera del mundo digital.
Igual recordarles si hay alguna pregunta, algún comentario, con gusto. Pues se movió aquí bastante. Aquí está. Aquí les dejo estos enlaces, ¿verdad? De estas formas emergentes de literatura. Por ejemplo, esta acción poética, portal dedicado a recopilar imágenes de paredes firmadas por Acción Poética. Movimiento que inició en 1996 con la finalidad de definir a la poesía urbana. Y yo creo que todos hemos tenido esa oportunidad, ¿verdad? De ver esas paredes con poesía, que son extraordinarias. Aquí están, ¿no? La experiencia vivida es tu poesía. Si es para ti, te cielo. ¿Sale? Esto es acción poética, son formas emergentes de literatura y entonces eso hace que tengamos a la literatura en nuestra vida cotidiana de manera más cercana. Existe también la colección de literatura electrónica, que es un compendio de textos electrónicos publicados en asociación entre la Organización de la Literatura Electrónica y el Instituto de Tecnología y Humanidades de Maryland. Tenemos también iLiteratura, que es un compendio de literatura electrónica del Centro de Cultura Digital en México. Entre las obras que ofrece se encuentra Tatuaje, novela detectivesca que explora diferentes formatos narrativos y lenguajes. O tenemos, por ejemplo, Poetrónica, que es un proyecto mexicano independiente de poesía multimedia que combina la poesía con el lenguaje de programación en entornos hiperdinámicos, como memes que se hacen virales o poemas interactivos y juegan con algoritmos y códigos muy similar a lo que estamos compartiendo hoy, ¿verdad? En esta semana acerca de acción poética. Sí, en el caso de acción poética, cómo a través se puede crear poesía a través de un Excel, ¿sí? A través de un Excel. Entonces, son formas muy creativas de poder crear literatura y que están muy relacionadas todas ellas directamente con la tecnología. Tenemos también la Organización de Literatura Electrónica, fundada en Chicago en 1999. Se encuentra presente en diferentes países con el fin de investigar la literatura producida en medios digitales. Y ya les enseñaba, ¿no? Por ejemplo, esta de acción poética. Veamos el proceso de escritura. Esta es muy importante porque dos de las principales herramientas que tenemos para apropiarnos del conocimiento es a través de la lectura y a través de la escritura, ¿sí? A través de la lectura y de la escritura. Y en todo momento estamos escribiendo, siempre escribimos. Entonces, en el caso del proceso de escritura, hay etapas también, hay un proceso para poderlo realizar de una manera correcta. Existen, al igual que en el proceso de lectura, algo previo, algo durante y algo ya al final. Entonces, la etapa de la preescritura antes de escribir, ¿qué voy a hacer? Pues primero me voy a documentar, voy a saber de qué voy a escribir, ¿sí?
¿por qué voy a escribir? ¿Sobre qué? Voy a tener información que hable de lo que yo quiero escribir, pues para tener la suficiente referencia. Entonces, en esta etapa de la preescritura, se trata de que nos documentemos, ¿sale? Eso es lo importante en esta etapa, que planeemos el rumbo que va a tener nuestro escrito, hacia a quién va dirigido, hacia qué sector de la sociedad, cuál es el tono que voy a utilizar, qué intención tiene el escrito que voy a realizar, ¿sale? Todo eso es parte de la planeación, nos va a ayudar a que tengamos claridad sobre lo que queremos escribir. Durante la escritura se van a desarrollar las ideas en el orden planteado. Ir conectando unas ideas con otras, escribir todas las ideas de lo que se piensa comunicar, escribir frases completas, utilizar la puntuación adecuada, usar un diccionario para cualquier duda que tenga ortográficamente. Y aquí aprovecho para recordarles, es importante que utilicemos el corrector de Word, ¿sí? Ahí en Word podemos revisar nuestra ortografía para asegurarnos, pues que está bien escrito. Tenemos todas estas herramientas tecnológicas y pues es importante que nos apoyemos de ellas. Ya que escribí con base en lo que planeé, ¿cuál es la siguiente etapa? Revisar. Si te fijas, inclusive, eh, cuando te he hecho retroalimentaciones en torno a situaciones que te han faltado, errores en ortografía, en dicción, en acentuación, en puntuación, en gramática, en sintaxis, eh, pues esos errores no deberíamos detenerlos porque para eso está la etapa de la revisión, ¿sí? Si yo reviso, me voy a dar cuenta que hay errores y pues los voy a corregir. Entonces, por eso es parte de la escritura la etapa de revisión. Entonces, en la etapa de revisión, voy a verificar que la información sobre el tema está completa, que la información se entiende bien, que el enlace que pegué para leerla, para donde comparto un audio, es claro, verificar que no tengo faltas de ortografía, que el enlace de mi presentación es correcto, es decir, todo, ¿sí? Todo. La etapa de revisión para eso nos sirve, para cerciorarnos que nuestro texto es adecuado y está correcto en todo sentido. Este proceso de escritura, pues lo vas a ocupar a lo largo de tu vida, a lo largo de tu formación escolar, profesional, porque siempre vas a escribir. Entonces, pon en práctica estas etapas. Antes de que vayas a escribir, haz tu planeación, documéntate para qué voy a escribir, cuál es la intención y además, pues voy a buscar textos que me ayuden a tener argumentos para poder citar, para poder argumentar de una manera clara y concreta. En la escritura, en la escritura, darle forma a la planeación. Todo eso que planeé lo voy a ejecutar y una vez que lo ejecuté, lo voy a revisar. Hay autores que dicen que hasta 5 veces hay que revisar nuestros textos, imagínense. Yo diría que por lo menos un par de veces. Mínimo un par de veces o 3 veces revisar nuestros escritos.
se van a dar cuenta que entre que siempre que revisas, sale ahí algo que vale la pena corregir para que tenga mayor calidad el escrito, para que tenga las propiedades de la redacción, que sea adecuado, que sea cohesionado y que sea coherente el escrito. ¿Sale? Ahora que están haciendo cuentos y demás, sumamente importante aplicar el proceso de escritura y de manera particular la etapa de la revisión. Está por cortarse la sesión. Saben que siempre la dividimos en dos momentos. Entonces está por cortarse. Los espero aquí nuevamente en cuestión de un minuto. ¿Sale? En un minuto estamos nuevamente aquí. Entonces finalizo esta sesión y pues ingresen de la misma manera. ¿Sale? Aquí estoy, aquí los espero nuevamente en cuestión de un minuto.